Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Diversión con Banderas. El día de hoy vamos a ver las poderosísimas y sabrosísimas geografías económicas en singular, geografía económica. Y conmigo, Oscar Alcázar, y mi compañerísimo Pedro, vamos a ver 7 temas que influyen mucho en esto y indicadores demográficos. Entonces, sin más, vamos allá. Para empezar, vamos a explicar las características socioculturales de la población, las cuales son etnia, religión, lengua y cultura. La etnia es un conjunto de personas que pertenece a una misma raza y que generalmente pertenece también a una misma comunidad lingüística y cultural. Un ejemplo de esto podría ser los mexicanos, los suizos, etc. La religión. La religión es un sistema cultural de comportamientos, prácticas, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Un ejemplo muy bueno de esto puede ser el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, entre otras. Después tenemos la lengua. La lengua es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Es decir, cuando un humano te habla en una lengua. Esa lengua puede ser el español, inglés, chino, africano, entre muchas otras lenguas que se encuentran alrededor del mundo. Finalmente tenemos la cultura. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. Un ejemplo muy bueno de esto pueden ser las costumbres, los artículos, las recetas familiares, entre otras cosas. Problemática de la población. Estos son eventos u ocurrencias causadas por seres humanos que afectan a los seres humanos mismos en un grupo social. Estos pueden ser tales como contaminación ambiental, delincuencia, desempleo, ambulantaje, farmacodependencia y cinturones de mísera. La contaminación ambiental es algo que ha estado afectándonos desde que se inventaron las maquinarias pesadas, tales como la industria, que generan mucho smog en las ciudades, entre otras cosas. La delincuencia es algo que nos afecta, ya que existe la pobreza y los cinturones de mísera. Ambos van correlacionados, ya que los cinturones de mísera son normalmente inmigrantes de otros países que no tienen nada y que buscan ganar dinero, empleo, entre otras cosas. Y cuando no tienen otra solución, recurren a la delincuencia. El desempleo. El desempleo es algo que también ocurre con mayor frecuencia en la mayoría de los países. Es notable decir que en algunos no ocurre tanto como en otros. Sin embargo, el desempleo es un gran problema que afecta mucho a la economía de un país. Finalmente tenemos el ambulantaje y la farmacodependencia. El ambulantaje es un problema que afecta al tráfico de mercados sin impuestos. Y la farmacodependencia se refiere a aquellos humanos que requieren de productos farmacéuticos para poder seguir viviendo de manera normal y cotidiana. Un ejemplo de esto sería la adicción a los cigarrillos y a otras sustancias. Después tenemos educación y pobreza. La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Esta puede variar mucho. Es decir, en Alemania, tú puedes aprender un idioma distinto del que aprendes en México. Y también la historia que se enseña en los diferentes países, las matemáticas y todo, varía mucho. Sin embargo, la educación tiene una contraparte, la pobreza. Esta pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. La educación hoy en día se considera como una de estas cosas esenciales para vivir. Tener educación significa tener algo esencial para tu vida. Es algo que te ayuda a conseguir empleo, que te ayuda en la vida, te hace más culto, entre otras cosas. Finalmente,
tenemos la organización política. La organización política está hecha por un gobierno que controla el resto. En el mundo existen 6 tipos de gobernación que sobresalen por el resto. Estos son la república centralista, la república parlamentaria, la república socialista, la república absoluta, la monarquía constitucional parlamentaria y el gobierno teocrático. Estas tienen diferentes características entre cada una de ellas. Sin embargo, tienen algo en común, que es que todas están hechas para liderar a una sociedad. La república centralista tiene una división de poder en 3 grandes ámbitos: ejecutivo, legislativo y judicial. La parlamentaria es un poder político el cual recae en un parlamento nombrado mediante el voto popular. La república socialista es un gobierno soportado por un solo partido político, el Partido Comunista. La monarquía absoluta es el poder que se pasa de familia en familia como un monarca. La monarquía constitucional parlamentaria es un sistema de poder del Estado, aunque en realidad lo ejerce el Parlamento presidido por un primer ministro. Y el gobierno teocrático es una forma de gobierno donde las autoridades son las autoridades eclesiásticas o los líderes religiosos. Estos controlan el poder del Estado. Los países no están aislados del mundo. Al contrario, todas las cosas que comparten uno con el otro causa que entre ellos deban cooperar para resolver problemas y lograr un desarrollo. Gracias a la creación de organizaciones como la ONU, más de 190 países pueden crear tratos que amplíen la competencia y disminuyan los problemas. Ejemplos de estos son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra a todos los países de América del Norte para eliminar barreras del comercio. Otro ejemplo, como la Unión Europea, integrada por 15 países, es la encargada de establecer un sistema bancario con una moneda única, el euro, dando así un sistema libre de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Además, la existencia de reguladores como el Fondo Monetario Internacional, una organización privada encargada de regular los préstamos a diversos países, evitan problemas internacionales y mantienen un balance general. Una población se define como el grupo de personas u organismos de una especie particular que viven en un área geográfica o espacio determinado. La demografía es el estudio de las poblaciones humanas. Las poblaciones cuentan con indicadores de población, los cuales nos permiten caracterizarla. Estos son conformados por la edad, que es el tiempo de vida expresado en años, el sexo, la comparación de la población entre hombres y mujeres, la fecundidad, que solo afecta a la población femenina mayor de 12 años y menor de 49, y determina el resultado del proceso de reproducción humana. Natalidad, que es el número de total nacidos vivos en un año. Morbilidad, un indicador que señala la frecuencia de enfermedades y enfermos durante un año. Mortalidad, número de fallecidos en una población en un año. Esperanza de vida, estimación del número de años que vivirá una persona de acuerdo con los niveles de bienestar del lugar donde viva. Migración, desplazamiento de la población de su lugar de origen hacia otro lugar, y este se divide entre emigración e inmigración. Y por último, tenemos lo que se conoce como alfabetismo, indicador que señala el porcentaje de población que sabe leer y escribir. Nivel educativo, resume el indicador de rango educativo entre básico, medio superior y superior, y grado de escolaridad. Se establece a partir de la relación que existe entre la población total y el nivel educativo que posee. El planeta ya superó los 7 millones de habitantes, una cifra impresionante. Se prevé que este número aumente a 11.000 millones para finales del siglo. Lo más sorprendente de esto es que la gran mayoría se concentra en una zona muy pequeña, como se puede ver en la imagen. Esta población es afectada por 5 factores geográficos. El clima. La temperatura afecta directamente la cantidad de población de una zona. Las zonas más pobladas del mundo se encuentran en climas templados.
mientras que en zonas de climas más extremos, como desiertos, se encuentra menos población. El relieve. Las áreas planas, como las llanuras y mesetas, son las zonas más pobladas, ya que la topografía ayuda a los habitantes con sus actividades. Los valles con ríos también son muy poblados. La hidrografía. Las áreas próximas a ríos y lagos son muy pobladas gracias a la cercanía del recurso más importante, el agua. El suelo. Los suelos con abundancia de materia orgánica favorecen la agricultura. México es un ejemplo de esto. Vegetación. Las zonas con pradera, sabana y/u bosques son las más pobladas, ya que permiten las actividades agropecuarias de una manera más fácil que un desierto o una tundra. Estos datos se obtienen a través de actividades llamadas censos, los cuales son instrumentos oficiales de conteo que se hacen cada cierto tiempo. Por ejemplo, en México es cada 10 años y se encarga el INEGI. Estos son de suma importancia ya que proporcionan información puntual acerca del incremento de la población, sus migraciones, condiciones de salud, escolaridad, vivienda, etc. Para demostrar el cálculo de estos indicadores demográficos, hemos decidido elegir un país que no existe. Vaya, uno inventado, uno imaginado. Nosotros elegimos Tlaxcala, el país que no existe. Bueno, el caso es que decidimos calcular sus diferentes características para que así se lo podamos demostrar pues, al público, ¿no? a los humanos, a las personas, que sea información que apoye, ¿no? Solamente es un breve ejemplo de cómo se debería de calcular esto. Sin embargo, no vamos a tomar un país real, ya que pues sería mucha más investigación y el propósito de este video es un tutorial básico y sencillo. Muy bien, para calcular la densidad de población, se tiene que calcular la población total sobre la superficie en kilómetros cuadrados de la respectiva área, dando así que los valores de Tlaxcala nos dan un igual de 14.349.628 habitantes por kilómetro cuadrado, dando así a una de las densidades más grandes de todas. La tasa de natalidad y fecundidad se saca de similar manera. Se divide el número de nacimientos en un año sobre, en una, la población total y en otra el número de mujeres de 15 a 49 años y se multiplica por 1000, dando así que el porcentaje de la tasa de natalidad es de 14.95% y la tasa de fecundidad es del 48.53%. Tasas bastante comunes tirando altas a comparación de las demás. La tasa de mortalidad y mortalidad infantil se calcula de una manera bastante similar. Dividimos el número de fallecidos en un año, uno sobre la población total del lugar y otro sobre el número de nacimientos del lugar y del año. Así nos damos cuenta de que la tasa de mortalidad es de 2.7 por 10 a la menos 4%, una tasa increíblemente baja a comparación de la cantidad de población que tiene el lugar, y la tasa de mortalidad infantil es del 3.96 por 10 a la menos 4%, una tasa muy baja que nos demuestra que Tlaxcala es un país de primer mundo. El crecimiento natural se calcula restando el número de defusiones a el número de nacimientos totales, dando así que el crecimiento natural nos da de 9.654.030 personas. Este número se divide entre la población total y se multiplica por 100 y nos da que el crecimiento natural es de 1.49%, la tasa D, dando así una tasa que se encuentra en la zona muy alta a comparación de las demás. Y por último, el saldo migratorio y crecimiento real. El saldo migratorio calcula los emigrantes menos los inmigrantes, dando así de que nuestro país tiene de saldo migratorio 221.039 personas. Y el crecimiento real se calcula con los datos pasados, dándonos que el crecimiento real de nuestra población es de 9.432.991 personas. Muy buenas a todos. Pues bueno, esto ha acabado. Fue un gusto haber compartido este video. Recuerden suscribirse, denle a like si les ha gustado. Déjenos en los comentarios si tienen alguna duda. Y sobre todo, Miss Nico, pónganlo bien, por favor. Un gusto.